Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 3, conformado por Carlos Fernández, Lía Manrique, Fernanda Medrano, Eduardo Flores y mi persona, Jean Paul Acosta. Hoy vamos a hablar sobre las teorías administrativas, en específico dos de ellas, las cuales son la teoría de las relaciones humanas y la teoría neoclásica. Para tener una idea o un enfoque o una noción de lo que es esto, vamos a hablar primero sobre la administración. La administración es una de las actividades más antiguas que ha realizado el ser humano a lo largo de su historia, y por su naturaleza sociable ha tenido la necesidad de organizarse para sobrevivir, dividiéndose en diferentes actividades como, por ejemplo, la cacería, vestimenta, servicios, entre otros. Actualmente es pieza clave para lograr y mantener el éxito en las organizaciones. Sin embargo, no siempre fue como ahora la conocemos. Es por ello y es importante conocer la historia y cómo esta ha ido evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy. No es posible abordar las teorías administrativas sin exponer las tendencias históricas relacionadas con el aspecto administrativo, que por supuesto han incidido en las formas de desarrollo de la actividad organizacional, en cómo está estructurada la organización, en el diseño de los puestos de trabajo y así como en otras actividades de suma importancia dentro de la organización. Cabe destacar que los niveles de productividad en épocas anteriores eran bajos, por lo cual uno de los aspectos a considerar por las teorías ha sido el incremento de esta. Sobre el surgimiento, sobre las distintas teorías, escuelas o enfoques de la administración que han sucedido, se debe decir que las mismas han aparecido y se han desarrollado en los últimos 100 años, que entre ellas ninguna es excluyente y que lo sucedido en la práctica es que unas se han apoyado en las otras. El estudio de las teorías nos da la posibilidad de evaluar y comprender los distintos procesos que intervienen en las organizaciones, lo cual permite planificar y desarrollar acciones de solución a los problemas o en el aprovechamiento de las oportunidades dentro de las organizaciones. Teoría de las relaciones humanas. Esta teoría es propia de la psicología de las organizaciones. Plantea que la parte más importante de una organización es la humana y la interactiva. Establece que el medio social en el que se desarrolla el trabajador y el impacto psicológico de dicho medio es de suma importancia a la hora de explicar el comportamiento, el rendimiento y la productividad laboral. En esta teoría, que aparece como reacción al excesivo control sobre la tarea que existía durante la época, el foco de interés deja de estar en la propia tarea y en cómo se estructura la organización para centrarse en el trabajador y la red de relaciones sociales y de amistad que forma dentro de dicha organización. Asimismo, el trabajador deja de verse como un elemento independiente cuyo rendimiento únicamente depende de su voluntad, para empezar a observarse que depende en gran medida de su relación con el grupo y cómo éste está organizado. Es más, gracias a los estudios realizados, se empezaría a tener en cuenta el poder de la red y vínculos que se forman de manera informal entre los trabajadores, la importancia de la percepción de apoyo social y la afectación de estos procesos a la hora de mejorar el rendimiento o reducirlo para ajustarse a la norma del grupo de pertenencia. Asimismo, permitiría el desarrollo de nuevos sistemas y estrategias dirigidas a mejorar y optimizar el desarrollo de los miembros de la organización, así como a aspectos como la valoración de las comunicaciones y el feedback para los empleados. Los experimentos de Hawthorne. La teoría de las relaciones humanas y los desarrollos posteriores a esta se derivan de los aspectos anteriormente mencionados, pero probablemente uno de los hitos más relevantes que condujeron a su nacimiento fueron los experimentos de Hawthorne, realizados en la factoría Hawthorne de Elton Mayo y otros colaboradores. Inicialmente, estos experimentos se empezaron en 1925 con la intención inicial que era buscar una relación entre la iluminación y la productividad de los empleados. Mayo empezaría a valorar las condiciones de trabajo, relativamente buenas para la época, y el desempeño de los obreros en distintas condiciones lumínicas. Cabe destacar que Elton Mayo fue un gran investigador australiano de la psicología industrial, sociólogo y teórico social. Retomando los experimentos, lograron localizar otras variables de gran importancia, las psicosociales. Tras ellos, se empezaría a analizar de 1928 a 1940 dichos factores humanísticos y psicosociales. En una primera fase se analizarían las condiciones de trabajo y el efecto de los sentimientos y emociones
de los empleados para con el trabajo, el entorno e incluso con respecto a su papel en él. Fue la segunda fase en la que se encontró una de las grandes divergencias clásicas. El comportamiento de los obreros estaba más vinculado a lo social y organizacional que a las propias características individuales. A ello se llegó a través de una serie de entrevistas en que los investigadores buscaban que los trabajadores expresaran su valoración con respecto a sus labores. En una tercera fase se analizaron los grupos de trabajo y la interacción entre trabajadores, con experimentos en que se empleaba un sistema de pago en que únicamente se mantenía un salario elevado si existía un aumento de la producción total, a lo que los trabajadores respondían uniformizando su productividad para ir aumentándola poco a poco, reduciendo inicialmente su nivel los más eficientes para lograr que todos pudieran ir incrementando el rendimiento total. La cuarta y última fase se centró en estudiar la interacción entre la organización formal de la compañía y la información de los empleados, buscando una interacción en la que los trabajadores pudieran expresar sus problemas y conflictos. Las conclusiones de estos experimentos conducirían a la generación de un interés por el empleado y sus vinculaciones, que poco a poco se iría expandiendo. La teoría neoclásica surgió en la década de los años 50, que fue impulsada por grandes protagonistas de la administración luego de la Gran Depresión Económica y la Segunda Guerra Mundial. La situación económica de estos años trajo muchas consecuencias y esto implicó la búsqueda de la eficiencia, una mayor automatización en los procesos productivos y una disminución en la mano de obra. Algunos autores definen este movimiento como escuela operacional, escuela del proceso administrativo, incluso enfoque universalista de la administración. Esto debido a que sus ideas no difieren de las clásicas, esto es, que se basan y fundamentan en las teorías clásicas de la administración. Los autores neoclásicos retoman gran parte del material desarrollado por las teorías clásicas, redimensionándolo y reestructurándolo de acuerdo con las contingencias dentro del ámbito moderno y de época actual, dándole así una configuración más flexible y amplia. Se caracteriza por hacer un fuerte análisis en los aspectos prácticos de la administración, por el pragmatismo y por la búsqueda de resultados concretos y palpables. Para los autores neoclásicos, la administración consiste en orientar, dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un objetivo en común. Se define como un buen administrador aquel que posibilita al grupo alcanzar sus objetivos con un mínimo de recursos utilizados. Para la teoría neoclásica existen 5 tipos de organización, que son organización formal, tipo de organización lineal, tipo de organización funcional, tipo de organización lineal staff y comités. La teoría clásica de Fayol, uno de los padres de la teoría clásica de la administración, defendía la organización lineal, haciendo énfasis en la centralización de la autoridad. Taylor, que vendría siendo el segundo padre de la teoría clásica de la administración, defendía la organización funcional, que hacía énfasis en la excesiva descentralización de la autoridad. La centralización y la descentralización se refieren al nivel jerárquico en que se toman las decisiones en la organización. La centralización consiste en que el individuo situado en la cúpula posee el mayor grado de autoridad y la autoridad de los demás individuos se halla escalonada hacia abajo, según la posición que ocupe. La descentralización consiste en permitir que los niveles inferiores de la organización analicen en detalle la situación y tomen las decisiones. Y bueno, ya para ir concluyendo, tras haber evaluado y comparado ambas teorías, como equipo consideramos que la más acertada por su precisión en el contenido y por su aplicabilidad en la actualidad es la teoría neoclásica, ya que esta teoría propone la reducción de la mano de obra y la automatización de procesos para mejorar la eficiencia de las organizaciones. Esta busca dirigir, orientar y controlar un equipo de trabajo o grupo de personas para que logren realizar alguna tarea con la menor cantidad de recursos posibles. En cuanto a la aplicabilidad de esta teoría actualmente, en general podríamos decir que es bastante actual y viable, inclusive vigente, ya que en los tiempos que corren, donde para las empresas todo implica un gasto y una carrera a contratiempo, ellas buscan satisfacer las necesidades de la mejor manera posible en ambos sentidos, o sea, es decir, que el cliente quede satisfecho y que la producción y los procesos internos sean al menor costo y tiempo posible. Entonces, al reducir la mano de obra, se reducen los costos y, su automatización supone una reducción de errores y en muchos casos la agilización de los procesos. La compatibilidad con los intereses y valores actuales de la sociedad y en especial en el ambiente empresarial y laboral
Las empresas tienen como interés principal satisfacer a sus clientes reduciendo la mayor cantidad de costos, buscando diferenciarse del resto y posicionarse en el mercado de una manera tal que sus ventas y la confiabilidad en el producto aumenten. Entonces, para lograr esto deben ser eficaces en sus procesos, rápidos y conocer bien a sus consumidores y los potenciales consumidores. Buscan que sus ambientes laborales sean lo más productivos y sanos posibles. A su vez, la teoría neoclásica es muy precisa y busca eficazmente planear, organizar y dirigir sus procesos para ahorrar tiempo y utilizar estrictamente el personal necesario. Por ello, aplicarla en la actualidad es viable, es compatible con la situación de las empresas en la actualidad. Mi nombre es Fernanda Medrano y yo les voy a hablar sobre la aplicabilidad en cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana o grande, de la teoría neoclásica. La aplicabilidad de esta teoría se expande a cualquier tipo de empresa, ya que busca disminuir los costos y tener una eficiencia en su desempeño laboral con resultados concretos. Por ejemplo, cuando una empresa se rige por una teoría neoclásica, se puede evidenciar cómo están divididos los trabajos, la distribución de los cargos, se implementan los modelos de centralización y descentralización dependiendo de la decisión que se vaya a tomar. Además, tendrán un organigrama para su organización. Si la empresa es pequeña, no tendrá una magnitud de empleados, por lo tanto, la relación gerente-trabajador será estrechamente directa. No existirá niveles de jerarquía, por consiguiente, una sola persona tendrá el poder de las decisiones. Principal carencia de la teoría descartada que la teoría seleccionada. Una de las principales carencias de la teoría de las relaciones humanas es que tiende a idealizar las relaciones, esta condenando la impopularidad en un campo tan práctico como es la empresa, generando el descuido en el aspecto técnico y ocasionando resultados muy pobres y desfavorables a la empresa. Sin embargo, esta teoría se basa en el sentir y pesar del empleado, ayudando a tener un poco más de participación y una comunicación abierta. A consecuencia de esto surgieron mejoras pero también problemas, ya que esta teoría sobrevalora la cohesión grupal como condición para el aumento de la productividad. No obstante, la teoría neoclásica es muy completa ya que recolecta las ventajas de las teorías de las relaciones humanas y de otras teorías, ayudando a un mejor desempeño de la empresa. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado nuestra